Bueno, el tema de esta semana, ya finalizando, es el presupuesto. Parece ser que es un presupuesto tan grande que ha puesto a muchas personas muy nerviosas. Vamos a ver la opinión de economistas sobre el tema. El gobierno sometió este jueves al Congreso Nacional el anteproyecto de ley de presupuesto general del Estado del 2021 para su conocimiento y aprobación. El presupuesto asciende a más de 1.037.000 millones de pesos. Son muchos los puntos que nos llaman poderosamente la atención. Entre ellos, incremento de los impuestos. Las compras por Internet reciben un aumento de impuestos. Sin embargo, recordemos que cuando el presidente Luis Abinader era candidato decía que era ilegal. Oigamos. Si se quieren crear nuevos impuestos, aquí tiene que haber un pacto fiscal para saber en qué se va a gastar esos recursos y no continuar el malgasto que tenemos en el día de hoy. También se grabaría el sueldo 13 o el doble sueldo. Para muchos, este presupuesto tiene cláusulas que podrían ser violatorias a los acuerdos con el DERE, CAFTA y el EPA, y como resultado puede ser que el país sea sancionado por esos organismos. Se estima ingresos por 746.313 millones, que es un equivalente a un 15.2% del PIB para el año 2021. En términos de programas sociales, se prevé un gasto de 25.436 millones. La partida para el Ministerio de Salud Pública tan importante es de 107.135 millones destinados a continuar con la lucha contra el COVID. Cuando no se esperaba cargas impositivas, se han anunciado varias de ellas. ¿Cómo? Impuesto transitorio al 8% por las ganancias extraordinarias que hayan obtenido las empresas. Como dijimos hace un rato, el anteproyecto estipula gravámenes por un 3% de todas las compras realizadas en moneda extranjera, de tarjetas de crédito y de débito. Un impuesto adicional al gas licuado de petróleo, equivalente a $174.50 por cada tonelada métrica de ese combustible de butano y propano. Los bancos comerciales deberán pagar un impuesto de 1% sobre sus activos financieros netos. Para los equipos y maquinarias utilizados en los aire acondicionados, el nuevo proyecto propone el aumento de un 25% de impuesto selectivo al consumo. También se establece que van a poner impuestos a las importaciones de equipos y máquinas que se usan en los casinos de juego, ya que estos estaban exentos de pagarlos. Para analizar este presupuesto, vamos a hablar con los economistas Henry Gebrat y Antonio Siriaco. Muy buenas noches. Ya tenemos el presupuesto de 2021 y ciertamente ha habido muchas quejas. Ya se está hablando de ir a la Plaza de la Bandera. Antes de iniciar, para entender un poco el número exacto, se habla de 1 billón, que para cuando yo estudié, 1 billón era 1 millón de millones. Pero en Estados Unidos 1 billón es 1.000 millones. ¿Cuál de los 2 billones estamos hablando aquí, Henry? No es el que estudiamos en la escuela, es el otro. La verdad que es 1000 veces más grande, efectivamente. Ok, Siriaco, ¿piensa lo mismo? Sí, obviamente que se está utilizando mucho esa nomenclatura norteamericana y parece que en la formulación del presupuesto se está llevando precisamente esa regla. O sea que estamos hablando de 1.000 millones. Así es, de 1.000 millones. 1.000 millones. Okay, 1.000 millones. Los elementos más perjudiciales para la sociedad de esta carga impositiva, ¿cuál sería, Henry? ¿Cuál de los 3 serían los más devastadores? No, mira, lo que obviamente menos está gustando probablemente es el tema de la imposición del mes 13, aunque que tú ves que ahí yo creo que hay muchos problemas de comunicación por los que han mandado esta pieza, porque no han hablado, no han explicado absolutamente nada todavía. Es que solamente va a aplicar para los que ganan por encima de la exención contributiva. O sea, que toda la gente que hoy en día no están pagando impuestos, no se le va a gravar el salario 13. Solamente va a aplicar, a eso sí, va a afectar a partir de clase media, si consideramos clase media arriba de 40,000 pesos al mes, efectivamente, ahí va a tener ese impuesto. Yo creo que ese es el que más afecta. Bueno, también, Siriaco, también se ha dicho que todos estos gravámenes que se habían establecido, que no se iban a hacer por ahora, por el problema de la pandemia, del COVID, que no era el momento, según algunos funcionarios al principio de iniciar
sus funciones. Ahora nos encontramos que hasta las compras hechas por internet se van a grabar. Eso nuevamente le da un duro golpe a la clase media. Así es. Mira, yo pienso, Nuria, que hay un problema de carácter comunicacional y de relato del gobierno. Eso no se le comunicó a la población y hay que tomar en consideración que una parte importante de la clase media sustentó la candidatura del licenciado Luis Abinader. Y evidentemente presentar esto en el proyecto de presupuesto del año 2021 sin comunicar a la población, sin hablar de reforma tributaria, sin decir que iba a haber una reforma tributaria en este contexto de pandemia, eso crispa a la población, eso irrita a la población. Y hay que decir lo siguiente, ese 3% en las compras en moneda extranjera con tarjeta de crédito y tarjeta de débito, obviamente que impacta a la clase media, porque la clase media es la que usa tarjeta de crédito, es la que compra en dólares. Por lo tanto, yo creo que todas esas manifestaciones que uno ve por las redes sociales son manifestaciones de la clase media que se siente incluso un tanto engañada por esta situación. Yo creo que el gobierno tendrá en lo adelante que comunicar mejor y establecer un mejor relato. No es que el gobierno no necesita recursos, sí lo necesita, pero lo importante es que la sociedad dominicana ha cambiado, necesita ya más concertación y más comunicación. Es como un palo acechado que nos acaban de dar, no se esperaba. Eso sí significa que aparte de estos impuestos que se están poniendo para recaudar más fondos, Henry, habrá préstamos, más bonos, porque eso no será nunca suficiente. Sí, no, y es por ahí que va el asunto, porque tú te das cuenta que inclusive la propia carta que manda el presidente Luis Abinader al Congreso, que a fin de cuentas el documento más interesante de todo el presupuesto son las 4 páginas, que es la carta explicativa. Tú ves que esta carta explicativa empieza por donde es la mayor presión del gobierno dominicano, que es que tiene un objetivo de no pasarse de un 3% de déficit como porcentaje del PIB. ¿Por qué? Porque ya está la presión de los organismos internacionales, de las entidades de crédito que te ponen la nota de crédito, y República Dominicana en enero 2021 lo primero que va a tener que hacer es volver a los mercados financieros para emitir un bono soberano. Entonces, había que tener, o sí, no más de un 3% de déficit. Esto obligó entonces a reducir gastos, a incrementar ingresos, y una novedad importante, se está llegando a la meta, no tanto por esos nuevos impuestos, yo creo que ahí la sal sale mucho más cara que el chivo. Mucho más caro el chivo. Yo no sé realmente cuánto van a recaudar esos pequeños parches. Lo que sí hay una venta por más de 90,000 millones de pesos de activos del Estado, que es la única forma inclusive para poder llegar a esta meta. O sea que realmente el esfuerzo principal está en reducción de una serie de gastos y en una venta y obviamente emisión de bonos soberanos. Bueno, el presupuesto ¿excluye o incluye fase 1, fase 2, fase 3, quédate en casa, para ti, o solo el programa Comer es Primero, Siriaco? Mira, el presupuesto todo parece indicar que incluye los programas sociales tradicionales que han venido implementándose antes de la pandemia. El programa fase 1, fase 2, quédate en casa, para ti, esos programas no están. Solamente el programa fase 1. Sí, cuando el gobierno anterior le asignó recursos para los meses de abril, mayo y junio, asignó 17,000 millones de pesos. Solamente ese programa, si tú anualizas ese monto, estamos hablando que si el gobierno hubiese incorporado el programa fase 1 en todo el año 2021, eso iba a tener un impacto en términos financieros de más de 68,000 millones de pesos. Muy costosos son esos programas. Entonces, el gobierno parece que recortó esos programas y se va a concentrar en los programas tradicionales. Evidentemente hay un problema de reducción del gasto con respecto al presupuesto de este año 2020, y eso implica también que el gobierno tiene como prioridad una reducción del déficit y que la deuda pública, que es un problema que el presidente de la República ya lo dijo, que dentro de un año ese va a ser el principal problema, solamente en el año 2021 va a llegar al 59% del Producto Interno Bruto, sin incluir la deuda del Banco Central. Es decir, que los programas sociales que se implementaron a partir de abril
con la pandemia son altamente costosos. Y evidentemente el gobierno lo que está tratando, como decía Henry, de disminuir déficit y de presentarle a los organismos internacionales básicamente finanzas públicas un tanto controlables. Porque yo creo, Nuria, que a pesar de todo, muchos de esos impuestos que el gobierno tiene en el presupuesto no lo va a llevar a cabo por presión social y lo que va a hacer es seguirse endeudando más. Bueno, si cede ante la presión social, definitivamente no es un gobierno fortalecido, porque antes de hacer todo eso que está haciendo, no creo que era necesario crear tanta ansiedad y tantos problemas y una conmoción de una carga impositiva que no se esperaba, porque no nos prepararon, Siriaco, como bien dices. Bueno, y entonces vemos a un presidente que anda ofreciendo decenas, cientos de horas en cada sitio que va, y eso me preocupa. ¿Cuál es su opinión? Mira, si eso es parte de algo organizado, yo creo que es la respuesta probablemente más atinada ahora por parte del Estado. Tenemos que olvidarnos de mega obras, de grandes obras, como siempre la hicimos en Santiago y en la capital. Lo que sí es importante, con el nivel de desempleo que hay, que todavía no se han recuperado el 50% de los empleos que se han perdido en la pandemia, se necesita llevar en todas esas zonas donde se han perdido empleo, y más especialmente quizás las zonas turísticas, que haya muchas obras pequeñas que van entonces a dinamizar un poquito el comercio local. Si esa es la intención, entonces esto me parecería muy bien. Lo que sí habría que ver si efectivamente no es solamente una versión un poquito mejorada de las visitas sorpresa y que sean ciertos visitas planificadas, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a ver. Quisiera ver. Siriaco, veo que también el gas licuado de petróleo tendrá un impuesto equivalente al $174.50 por cada tonelada métrica. Eso del gas licuado me suena a problemas, a aumento de todo en la sociedad. Mira, tú sabes que ahí el gobierno tiene que aclarar ese punto, porque no se sabe si en realidad lo que está es auscultando una información que aparecía o que no aparecía cuando se fijaba el precio del GLP en lo que nosotros le llamamos el precio de paridad. Tú sabes que los combustibles tienen un precio de paridad y no sabemos cuál es el desglose. Siempre se les reclamó a los gobiernos que tanto en el GLP, tanto en la gasolina, tanto en el gasoil, esclarecieran esa parte. Entonces, ahora el gobierno plantea, y esa es la confusión, y utiliza la palabra en ese artículo adicional. Entonces, ya eso como que genera duda porque se está interpretando como un impuesto adicional al que existía de 174 puntos y algo dólares por tonelada métrica, y si eso es así, evidentemente que eso va a tener una repercusión en el precio final del GLP. Por lo tanto, insistimos que la parte comunicacional en estos aspectos tiene que ser importante para que la población conozca esto, porque eso va a afectar a la gente pobre. Incluso eso va a afectar hasta los grupos que están protegidos y que reciben subsidios. Por eso, Nuria, yo entiendo, y ahí concuerdo completamente con Antonio, ahí hay un grave problema comunicacional, porque a mí lo que yo entiendo de eso es que se está transparentando finalmente lo que ya existía. Hoy en día se está cobrando un impuesto que no aparece en la lista de precios, que son de como 17 o 18 pesos por galón, claro, que ya son parte del precio, que fue cuando se eliminó esta especie de subsidio escondido que recibían 3 empresas. Cuando se eliminó este subsidio, en vez de bajar el precio final al consumidor, se quedó igual. Eso ha creado un diferencial que cada año la DGI recibe cerca de 10.000 millones por concepto de este impuesto. Por lo que, mira, yo no puedo imaginar que eso sea un impuesto adicional, porque el problema con el GLP, cuando tú lo sacudes demasiado, eso explota. Claro. Bueno, es increíble que ustedes como economistas, conocedores de estos temas, tengan tantas dudas. Eso significa que nosotros, el común denominador de la ciudadanía, pues imagínense cómo podemos estar con todo esto por la falta de explicación necesaria o oportuna en cada de esos puntos. Pero ahora también les quiero hacer esta pregunta breve. Ustedes como economistas no estaban esperando realmente eso, porque tal vez yo como sociedad,
como que soy periodista, no estaba esperando eso, y más me creí que me decían que no era tiempo de impuestos, pero ustedes los economistas sabían que eso venía, porque si no, ¿de dónde iban a sacar el dinero? Siriaco. Mira, Nuria, yo creo, no, yo no lo estaba esperando. Yo pensaba, no lo estaba esperando porque evidentemente la situación que estamos viviendo es como que tú y el gobierno creo que está cometiendo un error. El gobierno está formulando una situación como si la pandemia ya desapareció, como si en el año 2021 la pandemia va a desaparecer, y no es así. Todavía estamos nosotros en una situación difícil. A mí me sorprendió incluso que se anunciara la eliminación del programa fase 1 y fase 2. ¿Por qué? Porque si hay una prioridad para el próximo año, tiene que ser recuperación de empleo. En estos momentos hay más de 800,000 personas que te han o suspendido o están sin trabajo. Son informaciones oficiales del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, no es cierto que los empleos se van a recuperar de forma automática. Por lo tanto, el próximo año tú vas a encontrar, Nuria, que una gran cantidad de personas va a necesitar algún tipo de ayuda. Y esa situación, yo creo que ameritaba mantener ese programa. Las reformas tributarias, los pactos fiscales, entendemos que se hacen en tiempo, desde mi punto de vista, donde no hay crisis. Tú no puedes quitarle impuestos a la gente cuando está desempleado. Tú no puedes exigir a la gente que pague más cuando está desempleado. Tú no puedes exigirle a un sector de clase media que está sufriendo ante una economía que este gobierno recibió una economía desguayangada, totalmente desajustada. Entonces, no es posible que tú estés fijando impuestos a una población que no tiene recursos suficientes. En este caso, Henry, creo que yo he visto algunos políticos y algunos senadores diciendo que devuelvan, y comentaristas, que no pongan impuestos y que devuelvan lo robado, que me parece una demagogia muy barata, porque comenzando por ahí, si eso fuera cierto, no sé si eso podría cubrir el déficit que tenemos. Pero aparte de eso, eso tiene un proceso judicial tan largo que ciertamente nos vamos a morir de pobres o de hambre esperando eso para poder seguir con las finanzas y la economía del país. No, obviamente, pero por eso, nuevamente volvemos al tema de la comunicación. Si eso se explica y se comunica a la gente lo que está pasando, cuál es la situación, que se le explica también que en este presupuesto hay una serie de medidas de control, de eliminación de muchos gastos dispendiosos. O sea, hay una reducción del gasto que es considerable, que no es solamente los programas. ¿De cuánto es la reducción total? 174 millones. Mira, la reducción del déficit es de 270,000 millones de pesos. La mitad es reducción de gasto, la mitad es incremento de ingresos. Creo que mira, si te lo hablo así, yo te puedo decir, mira, se está tratando de hacer un ejercicio equilibrado, y dentro de los ingresos, tú te das cuenta que el crecimiento de la economía te puede significar el 40% de este incremento de ingreso. Está la venta de activos, y lo que queda, que son como 40,000 millones de pesos, ese es el tema, ese de lo que serán esas nuevas figuras. Lo que pasa es que necesitamos saber realmente cuáles son esas figuras y cuáles son las figuras de reducción de gasto, que lo comuniquen, que lo expliquen. Pues vamos a darle tiempo al gobierno. Yo espero que no sea demasiado tarde para que comunique y diga cómo es que se van a aplicar esto, porque ya saben ustedes, están amenazando con la Plaza de la Bandera y eso pone a todo el mundo muy nervioso, la verdad. Así es. Bueno, muchas gracias por habernos dado esta rapidez de información sobre el presupuesto que ha sorprendido a todo el mundo. Esperado y no esperado. Mira, Nuria, esta historia continuará. Continuará. Así es. Y espero que con un final feliz. Así es. Buenas noches. Hasta luego. Bye bye. Adiós.